Bueno, continuando nuestro recorrido por la historia de las primeras convenciones nacionales, a propósito ya de cumplir 49 años de convenciones nacionales en el Perú, nos encontramos con un miembro antiguo de nuestra iglesia, más de 50 años como miembro de la iglesia, es el hermano Ramos Gil Bardales, en la cual le damos la bienvenida y en la cual nos compartirá parte de esa historia rica, esa historia que de repente muchas de las personas que hoy están aquí no conocen, no saben cómo fue el inicio de nuestra amada Iglesia de Dios, de la profecía, y cómo fue el inicio, los inicios de las convenciones nacionales. El hermano Ramos tiene datos muy importantes que nos va a dar porque él nos puede contar. ¿En qué año, hermano Ramos, usted llega a la Iglesia de Dios de la Profecía? En el 1965. En ese año usted llega y rápidamente usted se hace miembro. Sí, Bien. ¿Usted se hace miembro de la iglesia en qué lugar? en Pensacola. En Pensacola, en esos tiempos. Lo que queremos recabar más es básicamente ya en esos años la iglesia ya no era un pequeño grupito, ya habían varias iglesias. ¿Qué es lo que usted recuerda de esos años? ¿Cómo eran las convenciones en esos años y en qué lugar se hacían las convenciones? Lo que yo recuerdo que las iglesias existentes para esos años, como era por ejemplo Manuel Ruiz, eh, Villa María, Cosco y Samanco. Eran las únicas iglesias que Las habían en únicas Chimbote. iglesias que habían en Chimbote. Y a nivel nacional, Eh, quizás no pasaban de 10 porque la mayor parte de iglesias era estar en Chimbote. Yo lo que recuerdo en Lima, cuando visité, era estar solamente en Breña, pero según se dice que la iglesia comenzó en San Cosme. No llegué a San Cosme, yo llegué a Breña, estuve ahí de repente por motivos de salud unos 2 meses, yo visitaba la iglesia en Breña. ¿quién era el Pero pastor? ¿Se recuerda? era una hermana, era dueña de un colegio, no recuerdo, Maura, algo así creo se llamaba la hermana. Ya. Era dueña del colegio y ella prestaba en Breña un aula para que hagan los cultos de la iglesia. Ah, bueno. Sí, Pero ya de repente ya la iglesia en un crecimiento va con respecto a las aproximadamente 10 iglesias. 4 eran las iglesias más fuertes en Chimbote. ya, ¿Qué convenciones usted recuerda en esos años? ¿En qué y qué lugares se hacían? ya, lo que yo recuerdo para el año 1965, siempre las convenciones. Yo he llegado a la iglesia en febrero de ese año. Ok, Y las convenciones siempre se hacían en julio. Entonces, para ese año, la convención se hizo en Villa María. en Villa Me María. acuerdo con vino como representante de la oficina general el hermano Colón. Carlos Sí, Colón, sí, el primer misionero que sí, vino acá. recuerdo que era el predicador en esa convención. ¿Qué es lo que más recuerda de Carlos Colón? Usted conversó con él, eh, de repente, ¿qué es lo que le impactó de él? El mensaje, la forma. Usted tiene una experiencia con Carlos Claro, Colón. por supuesto. Bueno, sí, se conversé porque para esos años éramos poca gente, había pues opción de conversar con los que venían de afuera, ¿no? Y yo también no me sentía persona extraña, de repente mirar a los ministros de lejos nada más. Yo siempre he sido una persona un poco agresiva Iba, en la comunicación. Así que yo recuerdo que sí conversé, no recuerdo que conversaríamos, pero bueno, la bendición era que de tener a un ministro de la iglesia a nivel internacional en Chimbote predicando en la convención que se desarrollaba en Villa María. ¿cómo era Carlos Colón? ¿Cómo era Era alto, su forma de blanco, hablar, su prédica? blanco, muy sencillo. Sí, Mm, muy sencillo era el hermano, él conversaba con todos. mm. eh,
esas características tenía. Y en ese tiempo, ¿recuerda quién era el supervisor nacional? Claro que sí. Era el hermano, me recuerdo Su apellido. su apellido. No me equivoco, se llamaba Antonio Ledesma. Él era mexicano. Él era un Sí, mexicano. él era mexicano. Con él recuerdo también se hizo una convención en Villa María y en Samanco. Ajá. En Samanco se hizo también una convención y dos convenciones, recuerdo, en Manuel Ruiz, para esos años. Ok. ¿Cómo era el ambiente de las primeras convenciones? ¿Cómo era la forma en la cual se presentaban las convenciones en ese tiempo? Desde luego que era básicamente todo el día, los hermanos estaban ahí siempre mañana, tarde y noche, o era en las tardes. ¿Cómo recuerda esas convenciones? Todo el día. Todo el día, los hermanos eran estar todo el día, porque en las convenciones había desayuno, almuerzo y cena. O sea, Así era... que no había por qué volver a casa, pues la alimentación lo teníamos ahí en la convención. Eso no le pareció bien al hermano Gandía. Cuando vino él a ya. supervisar, perdón, él dijo pues que debemos aprovechar la convención más íntegramente y no pasemos el tiempo cocinando, porque prácticamente las hermanas en la cocina se pasaban todo el día cocinando y poco disfrutaban de la convención. Entonces el hermano Gandía cortó esa práctica de dar comida en la convención para fin, como repito, para que todos los hermanos se aboquen a aprovechar la convención. Y ahora la confraternidad era buena, usted sabe, cuando más pocos personas somos en la iglesia, pues hay más confraternidad, porque casi todos nos conocemos. Más bien ya como una iglesia local, cuando la congregación crece, ya como que nos vamos alejando un poco de la confraternidad. Pero le digo, para esos años, como la iglesia era más pequeña, había mucha confraternidad. Y mayormente, por lo que ahí compartíamos también los alimentos materiales. Pues. ¿Usted recuerda de algunos líderes nacionales en esos tiempos? Los programas de la banda Líderes Victoriosos, el movimiento Banda Asamblea, la BMF. Ya no recuerdo de los líderes, pero había pues los auxiliares, lo que existían era BLB, que era de los jóvenes, la banda misionera femenil, la escuela dominical, esos, sí, esos, posteriormente ya hubieron ya otros departamentos, ya, pero para esos años esos nada más eran los auxiliares que los llamaban nosotros para ese entonces. Ya después de Samanco, Villa María, Manuel Ruiz, se pasó a las convenciones de Pensacola. Claro. Usted sí. Ya tenía activaba más, ¿qué le puedo decir? Más completamente ahí. En Pensacola prácticamente yo era el anfitrión. Yo era el que vivía más cerca al templo y yo era su mano derecha, incluso hasta su hospedador de los hijos del supervisor, Antonio Rodríguez. Allá, ya fue en el tiempo de hermano Tulio. Sí, eso fue ya en el tiempo de... Porque hablo del supervisor Ledesma, quizás 2 años supervisaría nomás. El hermano Gandía, quizás también unos 2 años. No, ellos no han durado mucho. Por lo consiguiente, también el supervisor boliviano, que era Eugenio, tampoco ha estado mucho tiempo, quizás cada uno 2 años. No ¿Y su activación básicamente en las convenciones ya en Pensacola, cuál era? ¿Cómo se vivía el ambiente en ese tiempo de las convenciones nacionales en Pensacola? Había mucha expectativa para las convenciones, había mucha expectativa, las iglesias locales se preparaban con sus himnos especiales, en coro. Recuerdo que había
bastante expectativa, se esperaba con bastante, como repito, Anhelo. sí, las convenciones. Sí, y eso es muy, muy importante resaltar, ¿no? De repente hay un hecho que de repente se puede remarcar, porque ya básicamente desde el 65, 66, empezando 70, 72, se hacían las convenciones nacionales. ¿Cómo fue la iglesia, en qué situación se encontró cuando fue ese terremoto del año 70? Eh, Debe estar todavía en Manuel Ruiz, porque Pensacola, recuerdo que ya estuvo edificado, porque recuerdo que estuvo construido con adobe y el terremoto se lo tiró abajo la Pensacola. Pero ya existía el templo en Pensacola. Emanuel Ruiz, Amanco. Sí, claro, las que existían, como repito, para el 65, era Manuel Ruiz, Villa María, Cosco y Samanco. Sí. Posteriormente ya se dio Pensacola. Pensacola. De ahí ya se ha ido ya extendiendo a otras zonas, pues donde ahora está la iglesia. Pero yo recuerdo, después de estas 4 iglesias que menciono, cuando yo he llegado a la iglesia, he encontrado ya estas 4 iglesias, después de se ha organizado Pensacola. En Pensacola se ha hecho pues de repente, si mal no recuerdo, unos 10 años la convención. Ajá. Sí, y de Pensacola se sacó al local de un cine Primavera se llamaba, sí. En Pardo. En Pardo, sí. Sí. De Pardo nos fuimos ahí se hizo un solo año, después al Templo Faro de la Cruz. Faro de la Cruz, y de Faro de la Cruz con la convención al Coliseo Paul Harris y luego a Trujillo. O sea, han sido muchos años, entonces. Sí. Muchos años en Pensacola. A ver, hermano Ramos, ¿usted recuerda cuál de todas las convenciones el que más le impactó? El mensaje, cuando venían los representantes internacionales. ¿Recuerda algún mensaje en especial? ¿Recuerda algún líder internacional en la cual usted dijo, wow, somos de la iglesia de Dios? Dentro de todas las convenciones, la convención que más me impactó, no solamente a mí, recuerdo que en el trabajo invité a un señor que era corresponsal de la prensa, porque para esos años había solamente 2 periódicos, Nacional, la prensa y el comercio. Y recuerdo que lo invité porque era compañero de trabajo y él había ido una noche a la convención. Y, era un periodista. Era un periodista. Y al otro día en el trabajo me felicitó. Me dijo, te felicito porque por el orden que yo recuerdo, pues el hermano Tulio era muy ordenado, muy disciplinado, ¿ya? Muy disciplinado. Entonces, eso le impactó al periodista, me dijo, muy disciplinado. Su programa como película, me dijo, termina un programa, ya está listo el otro número para pasar, me dijo. Muy hermoso, me dijo, más que todo el programa. Y me impactó mucho fue los mensajes del hermano Barlack. Adrián Barlack. Sí, Adrián Barlack. Sí, esa fue la convención dentro de... yo no me he perdido las convenciones nacionales hasta la última. No he ido a Lima, la única, pero el resto de convenciones yo he estado allí y como repito, dentro de todas las convenciones, la más impactante fue la que se realizó en el local de este cine, Primavera en Pardo. Y no solamente yo, muchos lo comentaban, que estuvo muy bonita esa convención. Bien, creo que llegó también el supervisor general en esos tiempos, logró. No recuerdo, hasta allí no recuerdo. Yo lo que recuerdo ya la visita del supervisor general a Chimbote, a ver,
de repente llegaría a Chimbote, pero no recuerdo. No recuerdo Pero mucho. recuerdo de Trujillo, ya, allí recuerdo de haber visto A los supervisores generales, claro. supervisores generales, sí. También nos comentaba usted que en algún momento usted participó de la directiva nacional, algunos cargos nacionales que usted desarrolló como miembro de la iglesia. Sí, bueno, una vez me invitaron a Chimbote, ya estando yo acá en Chao, me invitaron a que pusiera mi trayectoria personal en la iglesia. Y ya yo le dije pues que en la iglesia tengo, puedo decir, el gusto y me siento bien ahora que ya por la edad no puedo trabajar como antes, pero me siento bien porque en el tiempo que he podido hacerlo trabajamos en Pensacola, trabajamos bastante, ya bastante, la iglesia creció bastante en los tantos años que pastoreó el pastor Filichi. Ya entonces en mi trayectoria pues he desempeñado casi todos los cargos locales, distritales y como repito, 2 cargos a nivel nacional que desempeñé como para ese entonces se denominaba secretario nacional de Relaciones Públicas y por dos periodos esto fui miembro de la directiva nacional. Uh-huh. Sí. Sí, muy bien. Y en ese tiempo pues usted también veía básicamente cómo la iglesia iba creciendo, ¿verdad? Sí. Hoy, al ver ya que somos muchos, ¿cuál es cómo resumiría usted, en qué palabra usted resumiría toda su vida como miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía y por un periodo de tiempo usted como pastor, ¿verdad? Desarrolló por un promedio 4 años, si no me equivoco, o 2 años, 4 años como pastor, pero en fin, toda su trayectoria como miembro de la Iglesia de Dios. ¿Qué palabra le pondría en todo eso? Bueno, como decía hermano, que yo me siento satisfecho de haber cumplido el trabajo en la iglesia, en todos los cargos que se me encomendó, traté de hacer todo lo posible, lo que de mi parte era estar, y eso sirve para ahora que ya no puedo desempeñar un cargo. Esto me sirve como, te digo, algo que me siento satisfecho de haber hecho lo que se me encomendó. Eso es lo que me tiene tranquilo, de haberme esforzado en lo que me tocó hacer para esos años y haberlo hecho, como repito, lo que pude hacerlo de acuerdo a mi capacidad. Eso es lo que más me llena de alegría y más que todo ver que la iglesia va creciendo muy enormemente. Imagínate, recuerdo que hicimos pues los primeros años una convención con 14 iglesias locales a nivel nacional. Ya, y ahora pues ya se van a, no sé exactamente, pero la meta es 2000 iglesias locales. Así sí. Que es un logro de la iglesia y gracias, pues eso me hace pensar a mí también que nuestro trabajo prácticamente no está en vano y toda persona, todo hermano que trabaja en la iglesia no está en vano porque la obra de Dios va creciendo. Y bueno, la recompensa, Dios nos recompensa con de tener una familia feliz y saber pues que nos espera un futuro mejor también. Eso son las remuneraciones de trabajar en la iglesia. Usted nunca se arrepentirá de ser parte de la iglesia de Dios. No. Ama la iglesia. Esa palabra yo lo he dicho siempre a las personas, cuando he evangelizado yo le he dicho, cuando tú lo llegues a entender como lo entiendo yo,
no te vas a arrepentir de haber entregado tu vida a Cristo. Otra palabra que me grabó también en la mente cuando escuché a un ministro decir, vale la pena servir a Jesús. Y verdaderamente que vale la pena. Así que con estas palabras quiero decirlo a todos los jóvenes, a todos los hermanos. No es fácil la carrera cristiana, eh, pero es con logro. Tienen resultados que remundan en beneficio en el presente y en el futuro. Así que adelante nomás, hermano. Para terminar esta entrevista, quiero dejarles un mensaje, que no podemos quedarnos en el pasado. Sí podemos innovar, pero sin dejar nuestras raíces como Iglesia de Dios de la Profecía. Qué reconfortante este diálogo con nuestro hermano Ramos Gil Bardales, un miembro con más de 50 años en nuestra amada iglesia. Realmente es un desafío para las futuras generaciones. Podemos innovar, es necesario innovar, pero no podemos olvidarnos de nuestras raíces, de nuestra identidad, tal como mi hermano Ramos Gil nos ha compartido, esa vivencia, esa pasión, ese deseo de estar juntos, de estar unidos en cada convención nacional. Así que esta ha sido una experiencia muy, pero muy reconfortante, y creo que para ustedes también, a todos aquellos que sirven, a todos aquellos que son parte de este cuerpo, de esta amada Iglesia de Dios de la Profecía, rumbo a las 2000 iglesias, innovando 2019.